Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado "Mí es el Espíritu de vida". Y vamos a ver por qué Jesús decía, como uno de los versos bien conocidos, "Mi paz os doy". Cuando dijo, "La paz os dejo, mi paz os doy". O se nos pueden venir a la mente muchos textos que usa esta palabra "mí", como el máximo texto según Juan 14:6, cuando terminó diciendo, "Nadie viene al Padre si no es por mí". Y nosotros pues decimos "mí", entendiendo que Jesús se estaba refiriendo a él mismo, a Jesús, el ser humano de la historia, la encarnación de Dios dentro del hombre Jesús. Y por eso todo ser divino y todo ser humano se estaba refiriendo a él mismo, a mí. Pero aquí en Universidad Cristo vamos a compartir la realidad espiritual y el significado de ese mí para entenderlo a través de el uso de una personificación, o cómo se puede explicar una realidad espiritual que sucede dentro de cada ser humano de una forma natural, física, o que la podamos comprender, para entonces ver en contexto histórico la esencia y realidad de mí. Y por eso mí es el espíritu de vida. Y para explicar esto mejor, déjame darte un ejemplo. Y viene a ser, imagínate que tú estás sentado en tu mueble y estás sentado y sientes que tienes hambre. Y estás pensando, ¿y qué me comería? Y el apetito te trae a la mente una buena lasaña. Y tú dices, yo me comería una lasaña, y empiezas a visualizar y empiezan las emociones, el deseo, hasta el paladar, a sentir el sabor de la lasaña. Y entonces después viene la realidad, y mientras estás sentado pensando, la realidad es que tienes que ordenarla para que la vayas a buscar algún restaurante o a través de uno de los medios que te lo traigan, pero lo tienes que ordenar. O la otra, la tienes que hacer. Y cualquiera de los dos se necesita que te muevas, se necesita acción. Ahora, como te digo, todo esto está sentado y estás pensando en esto. Aquí viene mí, el espíritu de vida. Entonces, la vida de esta pequeña historia está en satisfacer el hambre y el apetito que tienes por la lasaña. Ese es como decir, ese es el resultado, ese es el premio, ese es el goce, ese va a ser la felicidad, esa va a ser la bienaventuranza, esa va a ser, bueno, lo más que quiero, porque quiero saciarme el hambre que tengo con una lasaña. Y aquí viene entonces el espíritu que necesita ahora motivarte dentro de ti a tomar la acción que un momento atrás te diste cuenta de que, pero tengo que ir a ordenarla o tengo que hacerla. Y viene esa acción, ese motivo, ese sentir, ese espíritu dentro de ti que comienza a causar la serie de pensamientos
que comienzan a causar la energía que te levanta del mueble para venir a la nevera y empezar a ver si tienes todo lo que necesitas para tú hacerla, porque decidiste hacerla. Y te das cuenta que tienes algunos de los ingredientes y que necesitarías ir a la tienda a comprar. Imagínate este espíritu, este ánimo, esta serie de pensamientos, el poder dentro de ti que han causado de levantarte y hacer todo lo que necesitaste hacer en la dirección para satisfacer tu apetito, tu hambre, y en el proceso de ir a la tienda, comprarla, comenzar a calentar todo, hacerla tal y tal vez 1 hora y media, tal vez 2 horas después, fue que viniste a satisfacer totalmente tu apetito. ¿Por qué? Por ese espíritu que dentro de ti sobrepasó el deseo de o quedarte y comer otra cosa rápido, o de ordenarla y que alguien te la trajera o irla a buscarla, sino hubo dentro de ti una fuerza mayor que desde tu mente sobrepasó los otros pensamientos y te causó el ánimo y poder para tú hacerlo. Y uso esto como un ejemplo para entonces poder mirar y entender cómo la Biblia, a través de estas historias, usa en parábolas, en cuentos, en historias, la personificación de impulsos, de energía, de fuerzas. Y por eso en este caso, en este video, vamos a conocer este espíritu, y por eso uso este ejemplo de cuando uno desea hacerse algo de comer. Inclusive Jesús, según las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, tener hambre y tener sed está, como decir, utilizando simbólicamente a alguien que entonces tiene un deseo de que, en este caso, de justicia, del bienestar, de una vida buena. Y entonces, a través del conocimiento, a través de comer y a través de beber, que simbólicamente se refiere a través del conocimiento, va a tener entonces en abundancia. En otras palabras, va a ser saciado. Por eso comienza diciendo: bienaventurado, bendecido, macarios. Es los que tienen hambre y sed de justicia. Así mismo, entonces, mirando a luz de las Escrituras, la simbología, el uso en cuentos e historias, pero vamos a entender lo espiritual en la naturaleza de nuestra conciencia y de nuestra forma de actividades, y para entender este espíritu de vida, el cual Jesús habló. Vamos a verlo a través de las Escrituras, pero vamos a verlo también a través de las Escrituras del Oriente y comparar la esencia de este espíritu que a través de la vida de la humanidad ha causado el motivo, el impulso, el ánimo, el sentir, los deseos de superar dentro del ser la naturaleza egocéntrica para vivir en la armonía y en la capacidad suprema que dentro del ser este espíritu de vida causa. Así que vamos a leer uno de los textos. Comenzamos. Y estamos aquí en Lucas capítulo 10 y vamos a leer el verso 10. Y nos dice:
Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Y aquí vemos que dice BG 11, 54 y 55. BG representa Bhagavad Gita, capítulo 11, 54 y 55, y lo vamos a comparar. Pero entonces, sabiendo que Jesús, como dicen las palabras rojas, representa a Jesús, ¿ves? Pues para muchos este mí se está entendiendo a través de la tradición de fe y la religión cristiana, bueno, pues que Jesús se está refiriendo a él. Pero lo interesante será conocer entonces en contexto y ver que se está refiriendo a algo mayor o algo más significativo y una realidad esencial de entender en todo ser humano, porque así uno lo puede ver con la percepción y el entendimiento. Así que vamos a leer el Bhagavad Gita, capítulo 11, 54 y 55, para comparar esto. Perdóname, vamos a hacer esto. Quiero, además de leer otros versos que Jesús habla de mí, y esto es en Mateo, vamos a leer esto y después entonces continuamos con los otros. En Mateo también vemos esto es un capítulo bien significante porque es Mateo 24 y del verso 31 al 46 son versos bien significativos porque tienen que ver con el juicio final. Pero vamos a ver que en el verso 40, mira lo que nos dice: y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas más insignificantes de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Mira esto, lo hicieron a mí. Y en el versículo 45 dice: y él respondió, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Recomiendo que entonces leas el contexto, Mateo 24, del versículo 31 al 46, para que veas en el contexto esta historia. Lamentablemente, muchas personas la interpretan como que esto se refiere a eventos escatológicos del futuro, pero no, entendiendo el espíritu de lo que está hablando aquí. Nos está concientizando lo que sucedió en la historia y cómo Jesús edificó la vida de sus discípulos al elevar su conciencia a una conciencia espiritual, a una conciencia en la armonía de que todos somos uno y que este mí o el Espíritu de vida o el Espíritu Santo o todas estas palabras que utilizamos que son sinónimos representando a la esencia divina de Dios, del Padre, el Espíritu de Dios dentro de cada vida y ser humano, que ahora un ser humano necesita ser consciente de la comunión que uno con otro tenemos. Y en la historia, en el contexto, Jesús vino a los suyos que no tenían esa comunión, esa conciencia, porque ellos veían a los gentiles, a las naciones, a los goy, a los samaritanos, a los griegos, a los estoicos, a los romanos, como sus enemigos, como otra gente fuera de su estado, como decir, de su interpretación de sus leyes, de su familia. Y por eso Jesús a los suyos los vino a concientizar de este espíritu de Dios, el Padre, en todos. Por eso lo llamó mi Padre, mi Dios. Esta esencia que
está en todos y a través de la historia. Es la misma esencia que uno necesita ser consciente diariamente de que la realidad divina del Espíritu eterno, de bien, de pureza, de verdad, de perfección, que llamamos el Espíritu de Dios o Espíritu Santo o el abogado defensor o el Espíritu de vida que está dentro de cada uno de nosotros, que está dentro de mí, también está dentro de ti, también está dentro del jefe de la cajera de Walmart, también está dentro de cada ser humano, y nos es necesario percibir esa realidad espiritual en nuestro contexto natural para así vivir en la armonía de esa realidad siempre. Entonces, ya leímos estos dos textos, ahora vamos a compararlos con el Bhagavad Gita y vamos a leer rapidito. El Bhagavad Gita, como nos dice aquí en este de los textos de Mateo 24, ¿ves? Tengo aquí marcado Bhagavad Gita, el 4, el 35. Bhagavad Gita, vamos al capítulo 4, y el Bhagavad Gita es lo que he compartido en otros videos, que es la Biblia, lo llamo la Biblia del Oriente, y aquí tengo la luz y se ve un poco, y es una historia simbólica, y esta persona, Arjuna, en esta historia simbólica representa a cada ser humano. A través de la historia te representa a ti, me representa a mí. Pero en la historia, esto es una historia que antecedió la vida de Jesús. Esto fue una historia que Jesús conoció y se representó Jesús con Arjuna, con este personaje en esta historia. Este otro personaje es Krishna y representa la sabiduría de Dios, la ciencia, el conocimiento de toda verdad y toda perfección que en esta historia simbólica aconseja por 18 capítulos a Arjuna a la guerra de la vida. Y esto es una historia simbólica donde esta esencia es representada por mí y personifica el espíritu de vida, mí. Así que vamos a leer entonces el verso 35 y nos dice: una vez que la hayas adquirido, oh hijo de Pandu se está refiriendo a Arjuna. Una vez que la hayas adquirido, oh hijo de Pandu, no volverás a caer en esa confusión, pues gracias a ella verás a todos los seres en ti mismo y consiguientemente en mí. Y mí es el espíritu, y como vemos aquí en Mateo, que ya lo leímos, ahora vamos al verso 11 del Bhagavad Gita, y vamos a leer en el capítulo 11, vamos a leer los versos 54 y 55, donde dice: únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta mí. Aquel que obra en mi nombre, que me ama y para quien soy el fin supremo, liberado de toda cosa mortal y con inmenso amor hacia todo lo existente, ese en verdad viene a mí. Y algo interesante es que aquí, ¿ves?, tengo todas las veces que Jesús dijo concerniente a mí, como había leído.
La paz os dejo, mi paz os doy, como había mencionado en Juan 14:6, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es interesante que en esta historia que antecedió las historias de Génesis de la Biblia, ¿ves? Como tenemos Génesis, esta historia, unos dicen, cuando uno estudia la historia a través del Oriente, ellos dicen que alrededor de 3.000 a 5.000 años, estas historias antecedieron la vida de Jesús y las historias de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y entonces está contando la realidad del Espíritu, ¿ves? En una historia simbólica que se llama el canto del Señor, ¿ves? Bhagavad Gita significa el canto de Dios. Y en esta historia, entonces, la representación, la personificación del Espíritu de Dios, de perfección, de pureza. En esta historia, ¿ves? Le está dejando saber al guerrero que tiene que luchar en la batalla de la vida, la realidad de cómo vivir con esta esencia y ser uno en este espíritu de vida. Y así podemos ver cómo en la historia Jesús, el Hijo del Hombre, vino a ser el Cristo. Y algo también que quiero leer en el capítulo 4, que estábamos leyendo ahorita. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Y por años lo que he hecho ha sido comparar las historias de la vida de Jesús con, voy a buscar aquí 4 en vez de seguir, las historias de la vida de Jesús con la literatura espiritual oriental que antecedió la vida de Jesús. Es como yo me preguntaba por qué en la Biblia uno encuentra tantas diferencias, y entonces están las respuestas a través de la fe cristiana pues te dan, y ha sido estudiando la historia de la humanidad real, la historia de cómo ciudadanos, cómo pueblos crearon y tuvieron e interpretaron la realidad que nosotros llamamos Dios, cómo ellos las conocieron, cómo Dios se les reveló a estas personas. Y lo interesante ha sido que cuando uno conoce estas historias, entonces viene a darse cuenta de los significativos que han sido a través de la historia y cómo entonces nos puede ayudar a entender mejor lo que llamamos el Evangelio, lo que llamamos la vida de Jesús, lo que llamamos y entendemos por el reino de Dios. Y nos puede ayudar a entender por qué entonces Jesús nunca escribió un libro, un evangelio, porque él fue un maestro, una persona que fue instruida también en esta sabiduría espiritual que históricamente a él y a sus contemporáneos los antecedieron y antecedieron las historias de su pueblo como grupo étnico, las historias de Moisés, las historias de Adán y Eva, todas esas historias. Estas historias históricamente, realmente, las antecedieron. Y como trasfondo histórico de sabiduría espiritual, a Jesús como ser humano, al conocerlas, entonces Jesús vino a los suyos a compartirles estas verdades espirituales. Cuando en Lucas está diciendo, como leímos,
Y voy a buscar el texto rapidito aquí de nuevo. Cuando leímos en el verso 16 o Lucas 10:16, cuando leemos, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Entonces, eso está hablando, ¿ves?, de la esencia del Espíritu, porque Dios es Espíritu y necesitamos entender estas realidades espirituales en la naturaleza de cómo entonces a través de símbolos, a través de cuentos, a través de parábolas, ¿ves?, se puede personificar algo invisible, algo que no se puede tocar, como decía ahorita en el inicio cuando usé el ejemplo de uno saciar el hambre. ¿Qué te motivó a levantarte y a ir a comprar lo necesario para hacer la lasaña? ¿Ves cómo uno puede describir esa energía interna que causa el movimiento en uno, que causa ahora la redirigirse o enfocarse en algo diferente o mejorar o aguantar algo? ¿Ves? De eso es lo que estamos hablando. Ese mí que Jesús está mencionando aquí no se está refiriendo a él como persona, sino en este tipo de literatura se está refiriendo a ese espíritu. ¿Ves? Porque Dios es espíritu, el unigénito Hijo de Dios es un espíritu, y eso es la realidad que todo ser humano a través de la historia o ha rechazado, o rechaza, o ignora. ¿Ves? Y a eso es lo que se refiere. Cuando un ser humano entonces no está consciente de sí mismo, de quién es, de su naturaleza, ¿ves?, tampoco es consciente de los otros. Y por ende es el ser humano que puede estar en su egocéntrica forma de vivir, y hago así representando a su ignorancia, ¿ves?, ciego, lo que la Biblia llama un muerto a este espíritu de vida. Entonces en ese estado, ¿ves?, es como Jesús los llamaba, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Ves? ¿Qué causan malos pensamientos? ¿Ves? Causan la energía que después sigue a que vayan a salir malas palabras, malas acciones. ¿Ves? Ese es el proceso de cuando se tiene una errónea conciencia, cuando es ciego uno, cuando es ignorante de esta verdad, cuando uno está muerto a este espíritu de vida. Entonces es inevitable que por ley actúe erróneamente, porque está actuando desde su naturaleza egocéntrica, superficial, hipócrita, manipulativa, y por eso desde adentro para afuera lo que saca es muerte, errores, falla a la marca de la vida, porque es una persona que vive inconsciente de el espíritu de vida que tanto tiene como otros tienen. Y al uno entonces conocer, ¿ves? Por eso habla de la revelación. Al uno conocer las verdades, entonces eso anima a uno, ¿ves? Por eso vivifica, el espíritu que da vida. Es como decir, ahora se causa una chispa, una energía que motiva la acción a levantarse, ¿ves? Por eso dice a resucitar. Como así como cuando tú estabas sentado y pensando, quiero la lasaña. Es esa energía que te motivó
hacer todas las acciones, a ir a la nevera, a ir a la tienda y comprar lo que faltaba, hacer todo y en el proceso terminar y disfrutar, saciar tu hambre con la lasaña, ¿ves? Pero fue esa energía y el proceso de pensamiento que fueron entonces modificando la dirección de las acciones para el cumplimiento. Así es el espíritu que Jesús en esta literatura simbólica. ¿Y por qué digo eso? Porque recordemos que como Jesús no escribió, sino estamos leyendo ya sea Lucas, que fue escrito como unos 50 años después de los hechos de Jesús. Son quienes escribieron como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se escribieron muchos años después de los hechos reales. Jesús en sus enseñanzas, a través de sus parábolas, como Mateo capítulo 13, lo enseña, claro, que él hablaba constantemente con parábolas. ¿Ves? Él iluminaba a través de sus cuentos, iluminaba la conciencia de sus discípulos para que entendieran la esencia de la enseñanza. Y la esencia de la enseñanza no era que Él era el camino, Él era la verdad o Él era la vida. No, el camino, la verdad y la vida siempre, eternamente es el Espíritu de vida. Es la chispa interna que sobrepasa, que causa. Es el valor supremo dentro del ser humano que lo eleva a las acciones idénticas en la unión, en la misma sintonía de aquello que es lo que más valoriza. Y por eso a esa palabra que el hombre espiritual es lo que más valoriza, esa palabra es Dios. Dios es la palabra. Dios es el espíritu de vida. Cristo es sinónimo a esta misma esencia, a Dios. El Espíritu Santo, ¿ves? Todo esto es sinónimo. Está hablando de una misma esencia. Y esa es la realidad que salva, que transforma, que resucita de los muertos. Y esa es la realidad que en este contexto, en las palabras rojas que vemos, tanto en Lucas capítulo 10, verso 16, como las vimos en Mateo capítulo 24, versículos 40 y 45, ves cuando se está hablando de mí, o todos los textos que utiliza a través de toda la Biblia que está hablando de mí, se está refiriendo al espíritu de vida, a esta chispa, poder, gloria que dentro del ser humano causa el ánimo para hacer, para vivir conforme a la realidad suprema, el reino de Dios y todo lo que eso conlleva. Y antes de terminar, quiero leer algo aquí en el Bhagavad Gita rapidito, volviendo al capítulo. Déjame poner este libro aquí para que me ayude a aguantar. Entonces vamos a leer esto rapidito. Estábamos leyendo el verso 35 cuando habla de mí, pero interesante es que cuando termina en esta Biblia, el Bhagavad Gita, es también como de estudio y tiene un comentario cuando habla aquí en cuanto a mí, y vemos el número 27 y vamos aquí abajo en las notas, y el 27 dice: porque todos los seres han emanado del Ser Supremo. ¿Ves? El Ser Supremo es Dios. Es esta esencia de vida universal entre todos, toda la humanidad. Entonces,
Es decir, el resultado de dicho conocimiento es la percepción de la identidad entre el espíritu universal y el individual. Y esto es, como les decía, lo que nos está concientizando es a uno reconocer esta realidad espiritual universal que siempre es. Así como es en mí, así como es en ti, así es en todos. Y históricamente, en el contexto de Jesús, ¿ves? Los suyos no tenían esta conciencia. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, ellos tenían otra conciencia que al estudiar el Viejo Testamento, sus promesas, sus pactos, sus leyes, sus tradiciones, su templo, sus rituales, sus sacrificios, ¿ves? Todo eso a ellos los condicionó y los puso como eran excluidos de las otras tradiciones que los romanos, que los griegos, que los samaritanos, que los esenios, que los cananeos, todas estas otras tribus o sociedades o ciudadanos tenían. Y entonces necesitamos ver en el contexto cómo Jesús en la historia, como aquí en Universidad Cristo hemos compartido, en esos 18 años que la Biblia no nos enseña, desde que él tenía 12 hasta los 40, desde que él tenía 12 hasta los 30, esos 18 años, entonces aquí compartimos que él conoció la sabiduría oriental, la sabiduría espiritual. Y por eso, a través de las enseñanzas de la Biblia, al uno ir entendiendo el simbolismo que desde el Oriente en su literatura se usó para enseñar a discípulos principios espirituales, que todo tiene que ver con la naturaleza humana, de cómo administrar sus pensamientos, sus emociones, su vida, cómo tener un mejor dominio propio, cómo mejorar sus emociones, cómo manejar mejor sus emociones. Y eso es equivalente al crecimiento espiritual, para que entonces se viva, ¿ves? Se vive en la unión y en la armonía de la hermandad, de que todos somos hermanos. Por eso él llamó mi Padre, ¿ves? Mi Padre, esta conciencia divina que contengo, que aprendió no a través de su tradición y cultura judeo-hebrea. No, él conoció y fue instruido en toda su tradición. Pero históricamente compartimos que Jesús fue un judío místico, un judío que aprendió la sabiduría espiritual y vino a los suyos a concientizarlos de tal espíritu y esencia entre todos que ellos desconocían. Y por eso vemos que él hizo muchas cosas que a ellos no les gustaban. Cada vez que vemos la historia, cómo él desecretaba el sábado o ofendía la tradición y la ley establecida por Jehová y Moisés del sábado. Y Jesús sanaba personas, hacía tantas cosas en sábado. Por eso vemos en el Sermón del Monte los muchos mandamientos que él cambió. No porque él era Dios que estaba trayendo una enseñanza diferente. No, él era un ser humano como tú y como yo, que aprendió principios de vida diferentes a los suyos y los vino a compartir con los suyos naturalmente. Y ese espíritu es mí. El espíritu eterno que causa dentro del ser humano la vida
eterna. La vida eterna refiriéndose no a después de la muerte, sino a la vida que siempre es, a la realidad de vivir en paz con todo, de vivir bien, de vivir contento y alegre, de vivir libre de estereotipos, de dogmas, de normas y leyes humanas, religiosas que cautivan a personas, libre de inseguridades, de temores. Y así entonces, para vivir conforme a la esencia del espíritu de bien, de bondad, de generosidad, de sinceridad, ¿ves? De amor, de todas estas cualidades que vemos que en la Biblia nos habla, de gozo, de paz, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de fe. ¿Ves? Y todo eso es la capacidad que dentro del ser humano, al descubrirse, al conocerse, ¿ves? Y al comer y beber de esta realidad que está dentro de ti, de mí, de todos siempre, entonces uno se sacia de las bendiciones que esta verdad causan y así viven tal armonía. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.